Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, un secreto que ha generado muchísima especulación y que por fin vamos a aclarar. Hablamos de ese apodo tan particular que Can Yaman le daba a Demet Özdemir. Si han oído bien, ese apodo que tanto ha dado que hablar y que ha encendido las alarmas de todos los fans. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Si es así, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y exclusiva. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en la pantalla. Su trabajo juntos en Erkenziküs no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también desató una ola de rumores sobre una posible relación. Y como era de esperar, en medio de toda esa vorágine mediática, empezaron a surgir detalles, pequeñas pistas que alimentaban aún más la fantasía de los seguidores. Uno de los puntos que más curiosidad generó fue precisamente un apodo. ¿Qué le llamaba Can Yaman a Demet? Era algo tierno, cariñoso, juguetón. La verdad es que la discreción de los actores y la prudencia de los medios hicieron que este detalle se mantuviera en la sombra durante un tiempo, generando un halo de misterio alrededor de su relación, tanto profesional como personal. Seamos sinceros, cuando dos actores con tanta chispa trabajan juntos, es inevitable que la imaginación vuele. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o una buena relación laboral. Y ahí es donde entra en juego el apodo. Pensémoslo bien, cuando una persona especial te pone un apodo, suele ser un indicativo de cercanía, de un cariño que va más allá de lo superficial. Y si ese apodo proviene de alguien tan carismático como Can Yaman, y va dirigido a alguien tan talentosa y bella como Demet Özdemir, el interés se dispara. Durante la promoción de Erkenziküs, y en diversas entrevistas y apariciones públicas, se les preguntaba constantemente sobre su relación. Y aunque ambos solían responder con evasivas sonrisas y mensajes de amistad, los fans siempre buscaban esa confirmación, esa pequeña grieta por donde se filtrara la verdad. Y el apodo se convirtió en una de esas grietas. Se rumoreaba mucho, se especulaba sobre qué podría ser. ¿Mi estrella, mi sol, mi amorcito? Las opciones eran infinitas y la imaginación de los fans ilimitada. Algunos se basaban en las letras de las canciones que compartían, otros en citas de la serie, y otros simplemente dejaban volar la imaginación. El fenómeno Erkenziküs no fue algo pasajero. La serie se convirtió en un verdadero fenómeno global, y con ella, el carisma arrollador de sus protagonistas. Can Yaman con su musculatura imponente y su sonrisa cautivadora, y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento interpretativo, formaron una pareja que conquistó corazones a nivel mundial. La audiencia se enamoró no solo de sus personajes, Sanem y Can, sino de la energía que emanaba de ellos, de la intensidad de sus miradas, de la manera en que parecían complementarse a la perfección. Era un cóctel explosivo de talento, química y carisma, que inevitablemente alimentaba las esperanzas de los fans de que lo que veían en pantalla tuviera un eco en la vida real. En este contexto de euforia colectiva, cualquier detalle, por insignificante que pareciera, adquiría una dimensión extraordinariamente importante. Los fans se convertían en detectives, escrutando cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Y fue precisamente en este afán detectivesco donde surgió la pregunta recurrente: ¿qué apodo utilizaba Can Yaman para Demet Özdemir? La incógnita se convirtió en un tema de conversación recurrente en foros, grupos de fans y plataformas de redes sociales. Las teorías proliferaban, cada una más ingeniosa que la anterior, alimentando un debate apasionado y una expectación creciente. Algunos especulaban con apodos inspirados en la propia serie. ¿Era Pajarito? ¿O tal vez algo relacionado con la profesión de fotógrafo de Can en la ficción, como mi musa? Otros, más románticos, imaginaban términos como estrella de mi cielo o princesa. La diversidad de las conjeturas reflejaba la intensidad con la que los seguidores deseaban que la magia de la pantalla se tradujera en una realidad romántica. Y es que para muchos la posibilidad de que dos personas tan aparentemente perfectas juntas estuvieran viviendo una historia de amor real era un sueño hecho realidad. La presión mediática y el fervor de los fans, aunque a veces sutiles, siempre están presentes en el mundo de las celebridades.
Los actores son conscientes de que sus vidas, o al menos los aspectos que se hacen públicos, están bajo escrutinio constante. En el caso de Khan y Demet, su cercanía en el set, sus sonrisas compartidas en entrevistas y el evidente disfrute que parecían tener trabajando juntos, crearon una atmósfera propicia para que los rumores florecieran. Y el apodo se convirtió en un ingrediente clave en este cóctel de especulaciones, un elemento que parecía tener el poder de confirmar o desmentir la naturaleza de su vínculo. Pero, ¿cuál era la realidad detrás de todo esto? Aquí es donde viene la revelación. El apodo que Can Yaman utilizaba para referirse a Demet Özdemir, y que se filtró a la prensa y se hizo eco entre los seguidores, no era algo complejo ni poético en exceso, sino algo que denotaba una cercanía y un trato cotidiano muy específico. Se dice, y hay fuentes que lo confirman, que Can Yaman solía llamar a Demet Can. Si escuchan bien, Can. ¿Qué significa esto? Pues bien, en turco Can es una expresión muy común y cariñosa que se puede traducir como mi vida, mi alma, cariño o querida. Es un término que se utiliza de forma muy generalizada entre amigos íntimos, familiares y, por supuesto, parejas. Ahora entendamos por qué este apodo causó tanto revuelo. La clave está en la connotación. Si bien Can puede ser utilizado entre amigos, su uso por parte de Can Yaman hacia Demet, en el contexto de la intensa relación que se percibía entre ellos, le daba un matiz mucho más íntimo y romántico. Imaginen la escena, Can Yaman con su carisma natural, dirigiéndose a Demet con un Can, en un momento de complicidad, quizás detrás de cámaras, o en una conversación privada. Para los fans que deseaban verlos juntos, este apodo era la prueba irrefutable de que sus sentimientos iban más allá de la amistad. Además, no podemos olvidar que el propio nombre de Can Yaman, Can, significa vida, o alma en turco. Por lo tanto, que él usara la expresión Can para referirse a Demet creaba una especie de juego de palabras, un eco de su propio nombre que podría interpretarse como una conexión aún más profunda y personal. Es como si su vida estuviera intrínsecamente ligada a ella. Esta dualidad, este doble significado, sin duda alimentó aún más las especulaciones y el interés en su relación. La coincidencia del propio nombre de Can con el inicio de este término cariñoso, le otorgaba una capa adicional de significado, casi como si estuviera llamándola de una forma que resonara con su propia esencia. Era una conexión semántica que los fans más acérrimos no tardaron en detectar y celebrar. Las redes sociales se inundaron de comentarios y debates sobre este apodo. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista buscando algún indicio que corroborara o desmintiera la naturaleza de su relación. Y el Can se convirtió en el santo grial para muchos, la pista definitiva que buscaban. Se compartían capturas de pantalla de foros, se creaban hilos de discusión, y la emoción era palpable. Era como si hubieran descubierto un código secreto que solo ellos podían descifrar. La viralidad del término fue impresionante. Incluso aquellos que no seguían de cerca la carrera de los actores, comenzaron a escuchar sobre este misterioso apodo que prometía revelar una verdad oculta. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida privada y la vida pública de los famosos es muy delgada. Y a menudo los detalles como estos apodos, que provienen de su círculo íntimo, terminan saliendo a la luz, para deleite de sus seguidores. La forma en que los medios y los fans interpretan estos pequeños gestos puede magnificar su significado, transformándolos en verdaderos titulares. Y este fue el caso del apodo Can. La filtración o la difusión de esta información fue un clásico ejemplo de cómo un detalle íntimo puede trascender y convertirse en noticia de interés general, demostrando el poder de la audiencia en la configuración de la narrativa de la fama. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos ante toda esta atención? Como mencioné, solían ser muy discretos. Sin embargo, hay ocasiones en las que, sin quererlo o queriendo, dejan escapar pequeñas perlas de información. En entrevistas, cuando se les preguntaba sobre su relación o sobre cómo se llamaban entre ellos, ambos respondían con sonrisas enigmáticas o comentarios ambiguos. Demet, por ejemplo, solía decir que se llevaban muy bien, que eran grandes amigos, y que Can era una persona maravillosa. Can, por su parte, destacaba la profesionalidad de Demet y la gran conexión que tenían en el set. Estas respuestas, aunque educadas y correctas, dejaban un espacio considerable para la interpretación, lo que alimentaba aún más la especulación. Los fans buscaban entre líneas, analizando cada entonación, cada gesto, cada posible doble sentido.
Sin embargo, la prueba más contundente de que el apodo Cam existía y era utilizado por Kanyaman hacia Demet provino de algunas filtraciones, supuestas conversaciones privadas o declaraciones de personas cercanas a ellos que prefirieron mantenerse en el anonimato. Estas filtraciones, por supuesto, avivaron aún más el fuego y confirmaron lo que muchos ya sospechaban. El apodo no era una invención de los fans, sino una realidad que hablaba de una cercanía y un cariño muy especial. La existencia de estas fuentes anónimas o filtraciones es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento, donde la información a menudo se maneja con un cierto nivel de secretismo y se libera estratégicamente para mantener el interés del público. Y es que al final del día, un apodo es mucho más que una simple palabra. Es un reflejo de cómo vemos a la otra persona, de cómo la sentimos y de la intimidad que compartimos. Si Kanyaman llamaba a Demet Cam, es porque para él, ella representaba algo muy valioso, algo que iba más allá de una colega de profesión. Era una expresión de afecto genuino, de ternura, y tal vez, de algo más. La elección de un apodo íntimo como este, sugiere una conexión emocional profunda, un nivel de comodidad y confianza que va más allá de las relaciones laborales convencionales. Es fascinante cómo un detalle tan pequeño puede generar tantas emociones y tanta expectativa. La relación entre Kanyaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, un tema de gran interés para el público. Y este apodo Cam se convirtió en un símbolo de esa conexión especial que existía entre ellos, una conexión que trascendió la pantalla y capturó la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. La narrativa que se construyó alrededor de su relación, amplificada por el misterio del apodo, resonó profundamente en la audiencia, creando una conexión casi personal entre los fans y los actores. Recordemos que en el mundo de la actuación, la química en pantalla es un don muy preciado. Y cuando esa química se traslada a la vida real, o al menos así lo percibe el público, la fascinación se multiplica. El apodo Cam fue una pieza clave en el rompecabezas de su relación, un detalle que los fans analizaron minuciosamente y que les permitió sentirse un poco más cerca de sus ídolos. Fue como si hubieran descifrado un código secreto que les daba acceso a una parte más íntima de sus vidas, alimentando su admiración y su conexión emocional con ellos. Y aunque la relación entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, sigue siendo un tema de interés, el apodo Cam se queda como un recuerdo de esa época dorada de Erkencikus, una época de risas, de química y de secretos desvelados, aunque sea poco a poco. Es la prueba de que incluso en la distancia, un pequeño gesto puede decir mucho. La memoria colectiva de los fans guarda este detalle con especial cariño, asociándolo con la magia y la ilusión que la serie y sus protagonistas generaron. En resumen, el misterioso apodo de jefe de Kanyaman a Demet Özdemir, que tanto intrigó a sus seguidores, no era otra cosa que el cariñoso término turco Cam, que se traduce como mi vida, mi alma, cariño o querida. Un apodo que en el contexto de la intensa conexión que se percibía entre ellos, adquirió un significado especialmente íntimo y romántico para los fans, convirtiéndose en una de las pistas más buscadas sobre la naturaleza de su relación. Este término, cargado de afecto y familiaridad, se convirtió en el foco de atención, y su revelación puso fin a meses de especulación, aunque para muchos, solo sirviera para confirmar lo que ya sospechaban, que entre Kanyaman y Demet Özdemir había una conexión muy especial. Ha sido un placer desvelar este secreto con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los apodos y las relaciones en el espectáculo. Hemos explorado cómo un simple término puede convertirse en un símbolo, en una pista, en un reflejo de sentimientos que trascienden la pantalla y capturan la imaginación del público. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió el apodo? ¿Creían que era algo diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.